El lugar donde sí quiero estar, donde quiero quedarme, es México. Siento que sí tengo cierta conexión con México. Masha, ¿qué encontraste en México que en Rusia no tenías? No tengo una palabra para responder esta pregunta. Si necesito solo decir una palabra, es la vibra, que incluye la gente, comunidad que tengo aquí, las oportunidades que me dio el país, la comida y muchas otras cosas, viajes. Es muy difícil responder esta pregunta así solo. Sí, con una, claro. Y así como, ¿qué digo? Siento que sí necesito profundizar más y no es la respuesta de solo una pregunta o de solo una oración, Claro. que es una respuesta de unas historias. Órale, que vamos a escuchar en ese podcast. Tú eres originalmente de Moscú. Casi, ajá. Casi, cerca. Sí, de Moscú. Es considerado más o menos Moscú, región de Moscú. A 2 horas en tren de Moscú. Ok. Es una ciudad muy chiquita, entonces prefiero decir Moscú porque todo el mundo conoce cuando digo Kolomna, es la ciudad de donde soy. ¿Dónde está? Mejor Moscú. Moscú, la gran capital de Madre Rusia. ¿Cómo la describirías aquí a la audiencia? Es una ciudad hermosa, edificios bonitos, de muchos lugares hermosos, preciosos, muy linda, muy movida, de muchas oportunidades, pero de mucha presión también. Presión laboral, competencia. Sí, mucha presión, mucha competencia, es así. Que quieres ser mejor que el otro. Sí, hay mucha presión, siempre esperan mucho de ti, muchas expectativas de una persona misma, de ella misma, en cuestión de trabajo, en cuestión de ser mejor, lograr mejores cosas, como leer libros. Y yo creo que está en mi mente. Esto es lo que yo tengo, lo que traigo de Moscú, lo que yo tengo, y yo no puedo de ninguna forma quitar esto de mi personalidad. Algo como, que siempre lograr metas, así, correr como un, ¿cómo se llama? Hamster. Así es Moscú, de alguna forma. Es hermoso, tiene obviamente diferentes lados. Sí, pero uno de estos lados, que no está tan lindo, pero de alguna forma sí, porque te hace crecer, obviamente. Pero sí es mucha presión. Tú ya llevas muchos años fuera de Rusia. Has vivido en Vietnam, en diferentes partes. Al final terminaste en México. ¿Por qué México? Yo voy a decir un poco tal vez dramático, un poco romántico, pero yo siento que sí tengo cierta conexión con México, porque yo siempre regresaba aquí. Mis seguidores creo que saben que yo iba y luego me decían, ¿por qué te fuiste de México si extrañas México? Y yo iba para conocer al mundo, obviamente, para conocer otros países, pero siempre sentía esa falta de México. El lugar donde sí quiero estar, donde quiero quedarme, es México. Siento que sí tengo cierta conexión que me atrae aquí, esa vibra. La vibra de la gente. No solo de la gente, de la cultura, de muchas cosas, de costumbres. Y bueno, gente sí es principal. ¿Qué es lo que atrae de la gente, por ejemplo, acá? ¿Qué sentido tal vez también son diferentes a los rusos? Es mucho más fácil hacer amistades aquí. Yo siento que aquí con muchas personas puedes contar. O sea, aunque no es tu súper gran amigo, súper cercano, pero puedes contar con esta persona que sabes que sí o sí te va a ayudar. Y me ha pasado muchas veces en situaciones difíciles. La gente me echa la mano, me ayuda, me ofrece lo que tiene. O sea, esto yo valoro mucho, la verdad. Es algo que en Rusia sí también existe, pero tienes que ser muy cercano, tienes que trabajar en la amistad, como salir muchas veces, pasar años siendo amigo de una persona. Y yo siento que igual en Rusia no, en especial en Moscú, porque yo siento que Moscú y Rusia no son no es la misma cosa. Así hablan rusos, así dicen los mismos rusos, ¿sí? Igual como en Alemania, Berlín no es lo mismo que todo el resto de Alemania. Ajá. Entonces yo hablo más de Moscú. Yeah. En Moscú como que el enfoque de gente es mucho de trabajo, dinero, lograr, ser mejor y así. Entonces no hay tanta gente amable y la gente que sí te puede echar la mano, que sí te puede ayudar en esas situaciones difíciles. Que en México sí yo encontré. Más individualista allá, se podría decir, que cada quien así en su rollo. Exacto. Y eso relacionado también con tradiciones familiares, siento. Que en Rusia familia, cuando dices familia, es 2 padres y un hijo, algo así. Ok. Y aquí familia es como, no sé, 30, 40, más, depende, ¿no? Mucha gente. Tíos, ¿no? Y incluye a mis algunos amigos, porque dice, ese es mi mejor amigo, lo considero como mi familia. Sí, tengo como 10 mejores amigos y es mi familia. Puede venir a mi casa, comer, no sé qué, no avisar, y así. Así es la familia aquí en México. Esta sensación a mí me encanta porque yo también encontré muchos amigos. Yo siento que son parte de, puedo decir como, no, tal vez no mi familia, pero algo así. ¿Podrías describir cómo fue tu primer contacto con México? La primera vez que llegas
Con México como cuando llegué. Sí. Porque mi contacto con México empezó antes de que llegué. A ver, igual eso también está bueno. Bueno, yo primero llegué a Vietnam. Y la razón, solo quería ya salir de Rusia, conocer el mundo y vivir en otro lado. Porque antes yo pasaba mucho viajando, conociendo el mundo, pero nunca quería regresar a Rusia. Nunca me sentía feliz regresando de mis vacaciones a Rusia. Entonces, bueno, voy a vivir en otro lado y voy a experimentar. Entonces llegué a Vietnam y ahí conocí a un mexicano. Y bueno, empezamos a salir con él y se convirtió en mi novio en aquel entonces. Eso fue en 2019. Me fascinó su forma de ser, cómo era. Me gustaba mucho porque era muy diferente. O sea, muy diferente, pero en muchas cosas muy parecido. Pero mucho más, o sea, es como romántico, dramático, pero de buena forma. Y así empecé a conocer las costumbres porque él me presentó a muchos amigos de él que eran mexicanos y de otros países latinos también. Tenía comunidad de gente que era de países latinos, de Argentina, de Colombia, sí, de Ecuador, de otras partes. Eso era mi primer contacto con México, a través de mi exnovio. ¿Y te convenció a conocer México? Sí, total, sí, porque yo ya tenía esa obsesión que ya quiero ir a México, por favor, llévame a México, quiero conocer. Estaba aprendiendo español y ya en este momento estaba aprendiendo español mexicano. Estaba viendo varias series, pero en ese momento recuerdo que más me gustaba La Reina del Sur, con sus palabras, la forma de que hablaba Kate del Castillo en la película. Como estaba diciendo esas palabras y yo, esas palabras tan bonitas, todo esto. Entonces yo me estaba preparando para conocer México y tenía muchas ganas de conocer. Tenía como, wow, obsesión, ya quiero ir a México, quiero conocer. Y cuando llegué la primera vez aquí, en 2021, me enamoré de la Ciudad de México. Así de la primera vista. Sentí que, literal, como en una película, yo le dije a mi exnovio. Le dije, oye, algún día quiero vivir aquí. Y él no recuerdo qué me dijo, pero no estaba tan fascinado con esta idea, no estaba tan como interesado en vivir en México en general. Y pues fuimos a Tijuana con él, porque él era de Tijuana. Me gustó mucho la comida. Ahí por la primera vez probé birria. Es una de mis comidas favoritas. Entonces, todavía es mi top 1, birria. Y ahí en Tijuana hay un puesto que se llama Tacos de Arrón, que me encanta. Yo siento que es la mejor birria que he probado, pero en general Tijuana no es tanto mi vibra, no es exactamente mi estilo de vida que quiero, porque no nací en Moscú, pero sí crecí básicamente en Moscú, y Moscú es la ciudad donde tienen transporte público, tienen metro, te puedes mover en transporte público fácilmente, salir, tener muchas cosas, y Tijuana es la ciudad de carros. Está cañón, sí, me acuerdo de eso. Y como también lo que me llamó de Tijuana la atención de que está como más como fragmentado todo, ¿no? Sí, como que tiene parte en donde pasa una cosa, otra. Ajá, exacto. Algo así. Como playas de Tijuana, como muy fuera, y ya luego el centro está como muy, pero para adentro. Yo no sabía eso, yo siempre pensaba que Tijuana, bueno, para mí era pues esa frontera, la playa, pero ya ahí estando ahí entendí, ¿no? Pues es un barrio, sí, incluso ahí cerca, pues es el barrio más nice, ¿no? Donde nosotros nos quedamos, que era playas, creo. Sí, Y playa. Yo quedaba en la playa, sí, en las playas también, sí. así como casi 15 kilómetros o 20 o 10 kilómetros más para el centro, era como el centro de Tijuana. Sí. Luego para ir a algún antro tienes que, no sé, moverte a otra parte. Nunca entendía bien cómo estaba organizada la ciudad. Pero bueno, pasé viviendo en Tijuana 2 meses y lo que pasaba ahí es que mi ex me decía muchas cosas que me asustaban, como, es muy peligroso, no puedes salir en transporte público, no puedes salir caminando, no puedes ir al súper. Yo estoy súper acostumbrado a tener mi libertad. Y Vietnam, también donde yo vivía, que es país extranjero, ¿sí? Es muy seguro. Sí. Puedes salir a cualquier hora de noche, hacer cualquier cosa, es muy seguro. Y Moscú también. Entonces yo me estoy acostumbrada a tener esta libertad de salir, caminar, solo porque sí, porque no. Ir a comprar cosas porque yo quiero y tener como no tan larga la distancia o poder usar transporte público. Para mí es pues algo básico, algo normal, algo que me gusta usar, metro, ¿no? Y entonces yo me sentía muy deprimida que no puedo tener mi libertad de moverme, que la ciudad es muy peligrosa, que este estilo no está muy combinado con lo que yo busco.
así me fui a Rusia. Me fui a Rusia para visitar a mi familia, porque ya tenía muchos años sin verlos. Yo me fui a Rusia, ahí pensé cosas y decidí regresar a México después de como un mes y medio, más o menos. Decidí a regresar a Mérida, porque también tenía muchas ganas de conocer México, porque es grande y yo vi que existen todas estas partes súper misteriosas de Maya, de ruinas y que me fascinaban. Yo quería mucho conocer estas partes. Y yo estaba en Tijuana. Y en Tijuana no hay mucha cultura, no hay nada de ruinas, no hay nada de esta cosa. Hay mar, pero y hay Valle de Guadalupe y cosas bonitas, pero quería conocer más. Entonces me fui a Mérida, quedaba en Mérida y de ahí empecé a conocer México de verdad, yo siento. Ahí Órale. empezó mi viaje. Y solo, porque ya terminamos con mi ex. Yo regresé a México para ya descubrir México como es. Empecé a conocer muchos diferentes estados, muchas diferentes ciudades de Yucatán. Conocí Quintana Roo también, conocí Oaxaca, Chiapas. Conocí partes, no solo como una ciudad o algo, pero conocí partes de Chiapas, partes de Oaxaca, partes de Yucatán. Conocí muchos cenotes. Es una de mis cosas favoritas en el mundo también. Es que no existe en otro país, Sí. solo en México. Me gustan mucho porque es como fresco cuando hay calor. Tú bajas ahí y hay como, te sientes como es fresco y agua es súper fría y todo es misterioso y este sonido, no sé qué. O sea, me encanta. Yo fui a muchos cenotes. Y fui a algunos cenotes, los que me gustaban más son más como abandonados o los cenotes que son más lejos, no son tan famosos. Y me gustaron mucho más porque no hay gente, no hay turismo, puedes entrar, pensar tus cosas y así. Y es lo que me gustaba mucho de Yucatán. Y así, sí, conocí mucha gente, conocí muchos lugares en México y llegué a Ciudad de México después, porque ya me dije que quiero vivir en Ciudad de México. Después de tu super viaje. Sí, por el sur, Claro. porque no conocí el norte todavía. O sea, todavía no conozco tan bien el norte. Conozco Guadalajara, Monterrey, conozco Hidalgo, no sé si es considerado norte. No sé, 2, 3. De San Miguel de Allende, las partes turísticas. Así no conozco tan profundo esos estados. No conozco San Luis Potosí bien, solo la ciudad. Uy, te va a Solo la encantar. ciudad. Te va a encantar la Huasteca. O sea, sí. Sí, quiero conocer. Sí. Está en mi lista. De hecho, yo tengo una lista de estados Ajá. y yo llevo como 5 o 15. Ok. Sí, 15 estados, algo así. Te faltan todavía más, sí. Sí, y bueno, los estados que no conozco son del norte. Me gustaría conocer La Paz. Es una chulada. Me gustaría conocer Huasteca. En mi lista también Querétaro, que está cerca de aquí, pero nunca fui, no sé. Jalisco conozco, pero me gustaría profundizar un poco, conocer más lugares. Hay muchos lugares lindos también. Sí, y por ahí Chihuahua, me gustaría, es uno de mis sueños ir en Chepe Express. Ah, el Chepe, sí. Sí. Creo que tal vez lo haré este diciembre porque justo por esta temporada de nieve es más lindo. También escuché que hay un desierto por el norte. Una de mis roomies me contó que así como hay un desierto, no sé qué, como la forma de que ella me contaba me llamó mucho la atención, pero no recuerdo cuál estado es. Hay varios. O sea, pues sí, ahí Chihuahua es tan grande. Y como que a mí me gusta la banda. Sí, me gusta Tienes que ir a Mazatlán. Mazatlán. Bueno, ¿Nunca has ido? tengo miedo, no. ¿No? Bueno, Mazatlán ahí es súper parte de... Aunque los gringos luego se quejan, ¿no? De, los viejitos gringos. Sí, escuché. Queremos comer aquí en la playa. Y estos mexicanos están tocando. Pero es súper parte de... A donde vayas, es muy única esa esencia, ¿no? Y aparte es una playa grande. Bueno, eso sí me toca conocer este año o el próximo, porque tengo planeado ya desbloquear todos los estados. Yo llevo como 25, pero todo es difícil, como de... Sí, porque hay algunos, como Tlaxcala, que no he visitado. Pero Tlaxcala también es bonito. Yo sí he visitado Tlaxcala, amigos, que no existe. Porque dicen que también, yo soy de una ciudad en Alemania que dicen que tampoco existe. En Alemania. Sí, hay una teoría de conspiración que mi ciudad no existe, entonces yo tuve que visitar también Tlaxcala. Tlaxcala. Sí, ya es visitaste. bonito, o sea, fuimos a la Malinche, es una montaña. Yo he escuchado. Y caminamos, Pero... muy padre, muy padre. Ok. He escuchado esta palabra que hay un ballet o un teatro. Claro, el Malinche fue básicamente
pues sí, la amante, para así decirlo, de Hernán Cortés, ¿no? Que le abrió muchas puertas acá porque era originaria de acá. Traducía, ¿no? Es todo un tema. Pero incluso le nombraron una montaña. Ujú. Ah, y está en Tlaxcala. Está en Tlaxcala. Es que con Tlaxcala y los mexicanos ahí tienen un tema, porque también fueron los tlaxcaltecas que luego los españoles dijeron, vamos contra los No sé qué. mexicas. Ajá. Sí he escuchado de esto, pero digo, sí, me falta conocer todavía la mitad de México, más que esto, porque igual los estados que conozco no todos los conocí bien. Claro. Hasta, por ejemplo, Nuevo León, hay muchos hikes que me gustaría hacer.